Bueno, entonces, electro número 7. Vamos para allá. ¿Qué es ese electro? Golpea el ojo y... Taquicardia sinusal ou não? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí, 300, 150, 100. Sí, tenemos una taquicardia sinusal. ¿Qué más tenemos? Una sobrecarga. Muy bien. ¿Cómo sabes? Pues corre ese, muy alto. Ahí, Y la onda S también. excelente. Un tip para examen, ¿tá? Nunca me explicaron eso. Yo medio que creé eso. Un tip. Si el QRS avanza sobre el amiguito de abajo, tienen que buscar alguna hipertrofia ventricular. ¿Cierto? ¿Quedó ese tip en la cabeza ya? Sim. ¿Tá? El QRS avanzó y molestó el amiguito de abajo. Bueno, hipertrofia ventricular. En ese caso, hipertrofia ventricular izquierda o derecha. Esquerda. Excelente. Entonces tenemos un paciente con hipertrofia ventricular izquierda que se hace con el índice el Sokolov-Lyon, que tiene que dar mayor o igual a 35 milivoltios, ¿tá? Tip, golpeaste la cabeza así, viste esa porqueriacita acá, molestando el amiguito de arriba, de abajo, es hipertrofia ventricular, ¿tá, gente? Aparte de eso, justo yo no había visto, pero tenemos también un ataque cardiosinusal. Entonces es un electro con doble diagnóstico acá. Vamos a contar por las dudas. Tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y ahí voy acá. 35, 40, 45, vamos a imaginar. Entonces yo tengo Sokolov-Lyon, ¿positivo o negativo? Positivo. 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 Diagnóstico, hipertrofia ventrículo izquierdo, ¿tá? Ahora ustedes comprendieron. Molesta el amiguito acá, hipertrofia. Vamos al próximo. Ese electro acá. Ay, basta. Ya fue todo. ¿Qué tenemos en ese electro acá? Ah, perdón, perdón, perdón. Ahí. Espera, el chat saltó acá, pero yo no puedo ver. Prende el micrófono, por favor. Buen día. Leonardo Caros. Supra em Deor D3 e AVF. Tá. Infra em AVR, AVR infra, tá. v, ¿Dónde más hay infra? V2, V3, Tá. V1. Y V1. Bueno, todos coincidimos que tenemos un supra y un infra en el mismo electro. Sim. ¿Sí? Tá. Dejen prendido el micrófono ahora que yo voy a hacer unas preguntitas rápidas. Bueno, si yo tengo un supra y un infra en el mismo electro, ¿cuál me importa? ¿El supra o el infra? Espejo. Supra. É Supra. 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 Eso. Entonces, si yo tengo un supra, el infra es imagen, saltó ahí, Espejo. Espejo. en espejo. Entonces, lo que me importa es el infra. No, el infra, hasta la vista. Lo que me importa es el supra, que está justamente en D2, D3 y AVF. Nosotros vimos que cuando tenemos un supra, tenemos que pensar en qué patología. Un síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo. Para que yo sepa cuál es la cara de ese síndrome coronario agudo, yo tengo que recordar algunas cositas, ¿tá? ¿Dónde es cara lateral alta, baja, cara inferior? Miren cómo yo hago, ¿tá? Yo les enseño cómo yo hago. Yo cuando agarro ese electro, yo hago así. La primera cosa, hago una L. Yo sé que esa es la cara inferior, Inferior. porque yo tengo el AVF. F es de inferior, ¿tá? Eso es lo que yo hago. ¿Todo bien hasta acá? Sim. Lo que me sobra acá es eso. Sería, espera que yo voy a intentar cambiar de color. Azul. Lo que me sobra acá es AVL
y D1, ¿no es cierto? AVL y D1 están al lado, entonces es una cara lateral. Lateral está baja o alta, está arriba de la cara inferior, entonces lateral alta. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Sí. Bueno, les voy a pasar otro tip. El AVR no me sirve de nada, ¿tá? Entonces el AVR medio que está apagado acá de nuestro ojo. Vamos ahora a V1, V2, V3, V4, V5, V6. Para quedar más fácil, si yo ya delimité lateral alta, yo sé que V5 y V6 es lateral baja, porque está abajo. Después de V1 a V4, opa, ay, de V1 a V4, yo sé que es anteroseptal. ¿Está bien? Sí. Entonces, para que ustedes hagan el examen es de ustedes, ¿tá? En el primer electro, cuando ustedes agarren el examen, primera cosa que ustedes van a hacer, si hay algún supra, ni piensen mucho. Simplemente hagan esa, primero el inferior, después van a la lateral alta, después anteroseptal y lateral baja. Porque si ustedes ponen solamente que es un síndrome coronario agudo, no sirve. Ah, síndrome coronario agudo con supra en tal y tal cosa. No, no va a servir. Generalmente sirve si usted dice, es un síndrome coronario agudo con elevación supra-ST, las derivaciones, o de cara alta, lateral alta, baja, anterior o septal. ¿Entendés? Eso es lo que tiene que Ujú. grabar. Entonces acá, por ejemplo, nosotros recién vimos que tenemos un síndrome coronario agudo donde yo tengo supra en D2, D3 y AVF. ¿Qué cara es esa? Inferior. 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 Entonces yo tengo un síndrome coronario agudo de cara inferior. ¿Está bien? ¿Es difícil o no es? No es difícil. No. Yo tengo una duda. Tá. Si yo tengo supra-ST en las caras coordinantes como inferior y tengo un supra-ST en la, sei lá, V5, Uhum. yo digo que es una pericarditis o no. No, no, no. Porque recordate que cuando es pericarditis, son todas las que van a estar aumentadas. ¿Entender? Es una que otra que no va a estar. El tema es, por ejemplo, acá. Acá ustedes pueden ver justo en ese electro nosotros tenemos una leve elevación del ST. ¿Entienden? Mirá el ST como está un poquito elevado en V5 y V6. ¿Se puede ver o no? Sí se puede. Sí. Tá? Justamente eso. Vamos a aprovechar que ya estamos. No es un supra como este, un suprón, vamos a decir así. Es un supra muy elevado o que está empezando a elevar. ¿Qué pasa? La irrigación de la cara inferior se da por la coronaria derecha. Y a veces la región lateral baja también tiene alguna rama colateral de la coronaria derecha. Miren acá. Lateral baja, circunfleja y coronaria derecha. ¿Entienden ahora por qué sube un poquito también el V5 y V6? Es porque tiene colaterales que van a irrigar la cara lateral baja. Y la coronaria derecha, bueno, va a irrigar la cara inferior. Entonces, cuando yo tengo una obstrucción de la arteria inferior, es más frecuente que me dé supra en D2, D3 y AVF y un leve aumento del segmento ST en V5 y V6. ¿Está bien? Sí. La pregunta fue, bueno, si yo tengo en V5 o V6 un supra también, ¿es pericarditis? No, porque recuérdense, yo no tendría esa imagen acá en espejo, ¿tá? Que son justo el V1, V2 y V3 son las derivaciones contiguas que miran la cara de D2, D3 y AVF. Y yo pongo entonces también lateral baja en el Eso. examen. Ajá. Inferior más En lateral ese baja. caso, mira, te voy a explicar la verdad. En ese caso no, porque no está mayores de 0, mayor de 5, ¿tá? 2,5, perdón, mayor de 2,5. Sí. Entonces no podés poner lateral baja. Me está indicando que hay una obstrucción solamente en la arteria coronaria derecha. Si fuera lateral baja, tendría que estar afectada la circunfleja también. Para no confundir,
siempre pone lo que más te marca, ¿tá? Que es inferior. Generalmente los electros que ellos ponen no son electros así. Ese no es un electro difícil, pero obviamente nosotros vamos a pesquisar, fuimos mirando las cosas y encontramos más cosas. Generalmente los electros que ellos ponen en el examen es lo siguiente, o es de cara inferior o es de cara anteroseptal. Generalmente son así. O anteroseptal más lateral baja, o sea, los dos juntos. Que ahí yo tengo de V1 a V6 supra. Entonces, cuando yo tengo de V1 a V6 todo supra, ahí yo pongo que es un infarto antero extenso. ¿Está bien? V1 a V6 supra ST es un infarto antero extenso. Si no es anteroseptal o lateral bajo. ¿Comprendieron ahora infarto? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, me alegro entonces. Vamos al próximo. Tengo un paciente infartando. Oh my God, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ¿tá? En español. Tengo que primero iniciar el tratamiento antiagregante, doble antiagregación plaquetaria, con aspirina, clopidogrel. Le puedo indicar también atorvastatina, que es un fármaco que ya está comprobado que estabiliza la placa de ateroma, y la anticoagulación. Entonces empecé con doble antiagregación, anticoagulación y el dislipidémico. Yo voy a evaluar, bueno, mi paciente está en un síndrome coronario agudo con elevación del supra-ST. Tengo que pensar, mi arteria está totalmente tapada. Tengo que destapar. ¿Cómo se destapa una arteria? Dos formas. O yo puedo venir con un catéter, de manera, o sea, yo intervengo con un catéter, o yo pongo fármacos adentro para deshacer ese trombo, que serían los trombolíticos. Cuando yo tengo un paciente con síndrome, con infarto, vamos llamar infarto más fácil. Cuando yo tengo un paciente infartando, yo tengo que evaluar si el paciente puede hacer la terapia por la venita, que sería la ACTP, en menos de 120 minutos, o si dura más de 120 minutos. Lo que pasa es lo siguiente, acá en Santo Tomé no tenemos unidad coronaria. Entonces es frecuente que pregunten sin unidad coronaria. Por eso que se preguntan las dosis de los fármacos trombolíticos. En Santo Tomé pasa lo siguiente. El centro de referencia más cerca es Corrientes. Corrientes es el único, más que nada, que hace esa parte de trombólisis, ¿tá? Que hace la CTP. Para llegar hasta Corrientes son 4 horas, 5 horas y media, ¿tá? Entonces, lo que se hace en Santo Tomé es ese tratamiento acá que yo te voy a pasar, que tienes que saber sí o sí. Si yo tengo un paciente infartando, mi tiempo de oro son los 120 minutos. Si yo tengo corrientes a menos de 120 minutos, si yo puedo meter un catéter en menos de 2 horas, yo voy a hacer la ACTP. Si me sobrepasa las 2 horas, yo hago la trombólisis. La trombólisis se hace generalmente con streptokinasa o alteplase. La reteplase o tenecteplase es raro porque son muy caras. Pero acá en Santo Tomé hay streptokinasa. Así que, entendiendo todo eso, llegó, hago un electro, ya le empujo aspirina, clopidogrel, enoxaparina y atorvastatina. Yo voy a evaluar cómo es corriente, yo tengo que trombolizar acá en Santo Tomé mismo. Entonces yo voy a evaluar las contraindicaciones, que está toda en la clase ahí. Las contraindicaciones, por ejemplo, ACV previo, sangrado activo, úlcera péptica sangrante, cirugía mayor en las últimas semanas. Bueno, si hay alguna contraindicación, yo no hago la trombólisis, le derivo a corrientes, por más que sobrepase las 2 horas. ¿Entendido? ¿Me siguen Sí. hasta Sí. acá? Bueno, si yo puedo trombolizar, hacer la fibrinólisis, yo hago con tenecteplasia, alteplasia o streptokinasa, que es lo que tengo acá. Streptokinasa 1,5 millón, reteplasia no. Alteplasia es un bolo de 15 seguido de 0,75, después yo sigo por 0,5 y tenecteplasia es una dosis nomás, pero no me recuerdo la dosis, ¿tá? Eso me falló ahora la memoria.
Entonces, el tratamiento, llega un paciente así con ese electro, gente, es una urgencia, una emergencia. Salta todo, salta enfermero, salta todo, todo junto. Todos juntos vamos a hacer un trabajo en equipo. Monitorización, oxígeno, vías. Aspirina, ya le empuja aspirina 300, clopidogrel también 300. Después, atorvastatina le puede dar, pero no es tan importante ahora en el proceso agudo. Y le hago una anticoagulación. Si yo tengo corrientes menos de 2 horas, ya le mando a corrientes. Si estoy en Santo Tomé, tengo que fibrinolizar, hacer trombolítico. Evalúo las contraindicaciones para la fibrinólisis en mi paciente y ahí le hago la fibrinólisis. Ya está, listo. ¿Está bien? Hasta acá, ¿todo bien? Ese es el tratamiento para destapar una arteria. Y eso es lo que tienen que decir en la hora del oral. Ese es el tratamiento facilitado. ¿Todos entendieron? ¿Comprendieron? Sí. Sí. Así que se dice en el oral, no se vayan por cualquier rama, no se vayan a enroscar, digan directamente así, nunca va a estar mal, ¿tá? Y bueno, hecho todo ese procedimiento, ese protocolo de fibrinólisis, yo tengo que evaluar si mi fibrinólisis, si yo estoy en Santo Tomé, yo evalúo si el paciente está mejor o no, porque por más que pase las 2 horas, si el paciente no mejoró, yo le mando corrientes igual. Entonces, si yo hice la fibrinólisis, le pasé streptokinasa y el paciente mejoró el dolor, el supra-ST bajó, o sea, resolucionó el ST a la hora y media, a los 90 minutos. Si tuvo alguna alteración en la onda T o si tuvo una arritmia que es frecuente el ritmo idioventricular acelerado en hasta 50% de los pacientes o tuvo bradicardia, extrasístole ventricular, significa que mi reperfusión fue exitosa. Entonces yo no necesito enviar con tanta urgencia a corrientes mi paciente. El paciente sigue teniendo algunas horitas. Le paso a UTI y le dejo que quede en UTI hasta que sea trasladado. Entonces, para simplificar, después de realizado el destapamiento de la arteria ahí, yo tengo que evaluar cómo está mi paciente. Si el paciente hace alguna arritmia de esas que nosotros recién hablamos, significa que la trombólisis fue exitosa, la fibrinólisis fue exitosa. ¿Tá? Eso es pregunta de oral, siempre se pregunta. Y es por eso también, ustedes van a ver que hay guías que dicen para poner morfina. La morfina, bueno, solo se utiliza cuando el paciente está teniendo síncope por dolor y no se da morfina o analgésico justamente porque la mejora del dolor es un criterio clínico que nosotros utilizamos para saber si la trombólisis fue exitosa o no. Así que tengo certeza que si te preguntan en el oral, ahí vas a saber todos los pasitos ahí de fibrinólisis, del síndrome coronario agudo. Importante entonces, nosotros hoy en la clase repasamos más que nada los trazados, porque era mi idea, es lo que quiero que sepan para el examen. Cuando nosotros tenemos entonces una taquicardia sinusal, tenemos obviamente un ritmo mayor de 100, latido, o sea, mayor de 100, la frecuencia cardíaca, y obviamente tenemos acá la onda P, ¿tá? Cuando tenemos una bradicardia sinusal, frecuencia cardíaca menor de 60, y acá tenemos onda P, tenemos onda P. O sea, el ritmo es sinusal, empezó allá en el nódulo sinusal. Cuando tenemos una fibrilación atrial, o sea, auricular, nosotros vamos a tener un ritmo irregular y la onda P está negativa. Y yo tengo la onda F minúsculas. Y cuando yo tengo un flúter atrial, yo tengo las ondas F mayúsculas. F de serrucho. Cuando yo tengo un bloqueo atrioventricular, auriculoventricular, yo veo así. Onda P queda. Ay, me dio un tiro en la cabeza. Me faltó una palabra. La onda P queda, o sea, la aurícula queda contrayendo por su lado y el ventrículo por su parte. Por eso que la frecuencia cardíaca acá, entre la onda R, seguramente me va a dar entre 30, 40 latidos por minuto. ¿Tá? Después, ventilación, fibrilación ventricular. Ventrilación es cuando yo tengo un ventrículo que está fibrilando y me parece que es un niño que está dibujando acá el trazado. No se puede ver ninguna onda. Y después la taquicardia ventricular, yo veo un montón de montañas.
es más lindo que el niño dibujando, pero son varias montañas. Esses son los trazados, los principales trazados, aparte de los otros que nosotros vimos, que tienen que sí o sí saber. Y bueno, ¿y cuándo? Espera que yo voy a apagar. Y cuando siempre te aparezca y cuando te aparezca, por ejemplo, un electro así, yo tengo certeza que vas a hacer el diagnóstico de primera. ¿Por qué? Tenemos acá R irregular, eso no es onda P, ya tenemos nuestro diagnóstico de fibrilación. El segundo electro que nosotros vimos fue una TV. La TV, recuérdense, yo tengo las montañas dibujadas, tengo un QRS muy ancho. Tercer electro que nosotros vimos para repasar fue una FV, una fibrilación ventricular. Justamente un niño dibujando. El cuarto electro que nosotros vimos era una TPSV. No confundan con taquicardia sinusal, porque eso es una onda T y no una onda P. Y obviamente el ritmo es regular, pero no hay onda P. Y puede haber el infra que nosotros recién hablamos. Puede tener infra en algunas derivaciones. Después, el quinto electro que nosotros vimos era una pericarditis. No se pueden confundir quando vê um supra, não quedem afobados, não quedem, oh meu Deus, está infartando. No, miren si hay, en cuáles son las derivaciones que hay, para saber. Ah, otra cosita, otro tip. Generalmente la pericarditis hace una sonrisa, ¿tá? Ese electro hace una sonrisa. En cambio, cuando hay un supra, por cuenta de un síndrome coronario agudo, el supra ST es triste, ¿tá? Entonces, más o menos, otro tip ahí que puede aparecer. Quinto electro fue una pericarditis. El sexto fue un bloqueo auriculoventricular. Onda P, onda P, onda P. Onda P acá. Miren a dónde cayó la onda P. Acá arriba. Y QRS por su propia cuenta. Después repasamos los bloqueos de segundo grado. MOBITS 1 es PR progresivo hasta que uno se bloquea. MOBITS 2 PR fijo hasta que uno se bloquea. Electro número 7, ya vimos que era una hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque cuando avanza y molesta el compañerito de abajo, tengo que buscar cualquier hipertrofia, sea ventrículo izquierdo o derecho. Y sumado a eso, yo no había visto, pero había sí una taquicardia sinusal. Último electro que nosotros vimos era de un síndrome coronario agudo y ya aprovechamos para repasar toda la terapéutica del síndrome coronario agudo. Y bueno, los trazados más importantes para la clase son estos. La verdad es que yo voy a apagar acá la grabación y sigo con ustedes.